Bien, iniciamos nuestra clase nuevamente agradeciendo a Dios por su presencia en nuestras vidas y viendo que estamos en esta clase, que ya hemos avanzado lo suficiente y hemos llegado a la parte 3 de la clase. Y esta parte 3, dejen decirles en qué página está para que se ubiquen los que van a ver la clase en diferido. Empieza al final, empieza al final de una página, es el último pedacito de, eh, de la página, vamos sobre la 17, es donde está todo lo que vamos a ver, pero inicia realmente en la página 16. Hay una parte hasta abajo que dice unidad 3, perfiles del temperamento. Los rasgos de personalidad me- medidos por el test, y este test para medir estos rasgos de personalidad, que lo voy a explicar ahorita para que se entienda la clase con el dibujito que estaba tratando de poner en pantalla. Ese test se llama así por 3 letras en el idioma inglés que tienen que ver con la palabra en español dominación, influencia, estabilidad, y la última palabra que aquí en el manual utiliza la frase cumplimiento, que también tiene otra traducción que vamos a ver ahí en nuestro manual, que la traducen diferente, pero el dibujo tiene que ver con esto. Paso a continuación a enseñarles el dibujito para que ustedes lo puedan ver. Lo subí al grupo, por favor, para que ustedes lo tengan presente. Y ahí a lo mejor si están en el celular lo ven muy chiquito, pero lo que quisiera que observaran con mucha atención es que es un círculo, por eso la palabra en inglés empieza del lado derecho, donde está la D en rojo, luego hay una I abajo en amarillo, del lado izquierdo está la S y arriba está la C. Esto ya nos muestra la palabra disc en inglés, que es círculo, ¿verdad? Y entonces con estas letras tratan de ver eh, el método de una test para saber nuestro temperamento cómo es. Es muy sencillo. Este disco está partido por una raya horizontal y una vertical, y en la parte del horizonte, es decir, la que va hacia acostadita, están los dos tipos de temperamento que las personas tenemos. Somos extrovertidos, que está del lado derecho, ¿verdad? Extrovertidos, es decir, eh, que nos expresamos, ¿verdad? Todavía no nos dan la palabra y ya estamos hablando. Dicen que las personas, algunas de estas personas extrovertidas, hablan hasta por los codos. Y el lado contrario de extrovertido es introvertido. Ex es hacia afuera, intro es hacia adentro. La lado izquierdo es la parte introvertida, ¿verdad? Y esta parte introvertida es la parte de las personas que nos callamos constantemente las cosas, que nos guardamos todo, no expresamos la mayor parte de las cosas. Pregunto a la clase, ¿se entienden estos dos conceptos, extrovertido e introvertido? A veces son conceptos que no hemos escuchado, pero son sencillos, porque lo extrovertido tiene que ver con el que expresa hacia afuera. El introvertido es el que se guarda todas las cosas en su ronco pecho, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de dos personalidades, y la raya que va, vamos a decir, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es decir, la raya que no es horizontal, sino que es vertical. La vertical es como nosotros nos paramos, ¿verdad? Así como soldaditos, la vertical tiene que ver con dos actitudes: las personas que son racionales y las personas que son emocionales. Entonces, estos dos aspectos son importantes porque estos se mezclan en este famoso DISC, que así se llama esta metodología para entender cómo nos comportamos las personas. Es un método menos complicado, mucho menos complicado que el anterior de los que estuvimos viendo acerca de las diferentes
temperamentos. Estos no son temperamentos, sino estos estamos regidos, ya sea que sea extrovertido a la derecha, que sea introvertido, que me guarde las cosas, que sea hacia arriba racional o que sea hacia abajo emocional. Entonces, esto nos va a dar tres letras, ¿verdad? Las tres letras que tenemos ahí son la letra dominancia, influencia, stability, estabilidad, ujú, y otra palabra en inglés que es la palabra que traduce aquí el disco como cumplimiento. Ahorita en manual vamos a ver que hay otra palabra, pero estas letras nos recuerdan esta palabra en inglés que es D-I-S-C, disc. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de los compact disc? Una vez que ya tenemos este en pantalla, que ya lo vieron ustedes, si lo quieren consultar, pueden ver su celular. Ahí lo subí hace ratito al grupo para que lo tengan disponible. Dejo de compartir y al dejar de compartir, veo que tengo que darle la bienvenida al hermano Juan, al pastor Juan y a su esposa Elia. Bienvenidos, mis estimados. Bien, voy a dejar de tener la pantalla tan grande para verles. Trabajar un ratito voy a estar así. Ahorita ya al fin estamos los cuatro aquí para yo poder ir leyendo y verlos arriba en cuadritos chiquitos. Si en algún momento me quieren interrumpir, adelante, hermanos. Eh, Dijimos página 16, la parte de abajo, y el rasgo de personalidad mediante este test que se llama DISC, en inglés DISC o círculo, son los siguientes. Y tenemos ahí la denominación, nuestra explicación que acabo de dar en forma no de lectura, porque me parece que está un poco confuso ahí, sino de derecha a izquierda, arriba y abajo. Brincamos eso y vamos a la letra A, que ya está en la página 16, porque esto se va a repetir y nos queda más claro en la lectura de cada uno de ellos. Hoy no leí mucho, así que tengo un poquito más de ojos. eh, y voy a empezar a leer, pero si en algún momento les pido auxilio para leer, pues me ayudan. Dice el dominante. Recuerdan que el dominante está a la derecha y arriba. Y el color que predomina es el color rojo. Lo pueden ver ahí en su celular. Dice, el primero de los cuatro factores de ISC es dominancia o simplemente D. Es conocido como el D. El color rojo es usualmente utilizado para representar este factor. Cada uno de los factores va a tener una representación en color. Ya no las menciono en manual, pero las voy a ir mencionando. Como su nombre sugiere, dominancia es el factor del estilo directo, asertivo y controlador. Es decir, la dominancia, el, la personalidad que tiene dominancia simplemente dice las cosas como son, siempre es asertivo. ¿Qué es la palabra asertivo? Quiere decir que no va a las orillas, sino simplemente asertivamente o directamente dice las cosas con una función práctica, ¿verdad? La asertividad es la capacidad de decir las cosas como son para que sirvan como deben servir. Y además de esto, que los dos primeros, directo y asertividad, son buenas, tiene una parte que es controlador, siendo su carácter la de dominancia, tiene que ser muy controlador. Como todos los factores de es una mezcla de rasgos positivos y negativos. Todos los factores, como todos los factores de también, lo vamos a ver en los otros factores, el factor de o dominante, en esta dominancia hay siempre factores positivos y negativos. En el lado positivo, individuos muy dominantes son mentalmente independientes, motivados para el éxito y generalmente muy efectivos para trazar su propio camino. Ellos también pueden ser de temperamento caliente, es decir, se prenden rápido. Aquí en Guadalajara decimos que son de mecha corta, ¿verdad? Y
agresivo bajo algunas condiciones. Bajo algunas condiciones llegan a ser muy agresivos. Son personas de mecha corta que rápidamente llegan a la agresividad. Bueno, no muy cristiana la agresividad, pero bueno, así nos pasa a todos. De repente nos parte. Esta parte quiero indicar que como los temperamentos que vimos en las clases anteriores, este tipo de test pueden estar mezclados en diferentes personalidades. No son de uno solo, ni son para andarle poniendo etiquetas a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ya vamos a ponerle ahí el hermano D, el hermano S, el hermano I, el hermano S y el hermano C. No son para eso, es para nosotros examinar cómo somos y cuáles son las cosas positivas y negativas para poder caminar en esto. Ahorita vamos a hacer una lectura intermedia cuando pasemos de la D a la I, y ahí vamos a ver cuál es la función de entendernos a nosotros. Sigo en la lectura, dice, dominancia puede resumirse como el factor de control. Las personas con este factor eh, prominente en su perfil DISC o DSC están focalizados en la necesidad de lograr y mantener su autoridad y poder sobre las demás personas y por sobre el ambiente en el cual viven y trabajan. Es decir, son personas controladoras. Es más, desespera mucho no tener el control. La competitividad y ambición están también asociadas con el factor D, y las personas con estas características lucharán en su vida para conseguir sus objetivos, buscando vencer las dificultades. Ellas parecen disfrutar enfrentar el desafío y difícilmente se apartan de su camino frente a dificultades o situaciones de riesgo. Hay personas que cuando tengo una de las hijas mías que decimos, mi esposa y yo, ya se le puso entre ceja, oreja y sien y no va a terminar hasta que lo logre, ¿verdad? Entonces, hay personas que son así. No necesariamente digo que mi niña sea de, no le estoy poniendo etiqueta, digo que es una de sus rasgos. Estos son rasgos. Recuerden que son rasgos que podemos eh, visualizar, visualizar. Siguiente párrafo. Dice, los individuos dominantes generalmente no confían en otros. Más bien ellos tratan de lograr el éxito con sus propios méritos, sin pedir o esperar ayuda o soporte de otros. Cuando una situación llega a niveles en los que la asistencia es inevitable, ellos tienden a pedir orden, a impartir, perdón, bueno, tengo que cambiar de renglón y la foco no me da. Ellos tienden a impartir órdenes directamente antes que solicitar cooperación. Es decir, cuando ya no les da la vida, ¿verdad? Cuando no saben de mecánica cuántica y tienen que resolver un problema algebraico y tienen ahí al matemático al lado, le dicen, no, no es que no sepa, te ordeno que me digas cómo hacer las cosas. ¿Se dan cuenta? Esto es característico de las personas que tienen el factor D. El perfil alto D, es decir, hay un perfil exageradamente D, ¿verdad? Le vamos a decir un rojo hormiga. Ajá. Generalmente es descrito como el autocrático, es decir, autocrático es la palabra que significa que él manda y es el único que puede tomar decisiones. Eso significa la palabra autocrático. Y por muy buenas razones, dominancia es el factor de control y asertividad. Y si no hay otro alto factor en en el perfil para balancearlo, es decir, no hay un control hacia abajo, es decir, hacia los sentimientos. Dominancia es el factor, perdón, perfil para balancearlo. El alto de puro es marcadamente dominante, eventualmente arrogante y altanero. Hasta caen mal, ¿no? Este tipo de personas tienen una muy alta necesidad de realización y por esta razón son frecuentemente ambiciosos y competitivos. Luchan agresivamente para conseguir sus fines.
Ellos son dinámicos y adaptables y muestran una disposición para tomar decisiones y una gran capacidad para ejercer un liderazgo directo. Hasta ahí la descripción de la letra D del DIC. ISC, el DISC o el círculo. Y este dominante y el alto dominante son personas, vamos a decir, que imponen su carácter. Es decir, normalmente hemos dicho que, y tradicionalmente son personas de carácter fuerte, aunque lo que pasa, hemos dicho que el carácter no es que sea fuerte, más bien es débil y no lo saben dominar. Pero este es un rasgo y una descripción que nos ayuda a entender por qué son así. Recordemos que en nuestra gráfica dijimos que era extrovertido y todo lo razonaba. Por eso está a la derecha arriba. Es decir, es el alto de el que se maneja de esta manera. ¿Cómo son las relaciones con los demás? Este tipo enfatiza las relaciones de objetivos y el éxito y esta característica afecta sus relaciones con las otras personas. Todo lo ve en función de éxito y de objetivos. En casos extremos, un alto D puede llegar a tratar a otras personas solamente como un medio para alcanzar un fin o un camino para lograr sus fines personales. Ojo aquí, porque hay muchos que hacemos la pastoral que a veces estamos en esta necesidad de creernos autosuficientes y lastimamos a nuestros queridos hermanos en la fe, porque debemos medirnos y saber que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos que tener este control. Dominancia no es un factor emocional, es decir, está hacia la razón. Estos individuos tendrán a no darle gran importancia a los sentimientos, sean propios o ajenos. Es decir, va a llegar alguien y va a decir, me duele la cabeza, hermano, no puedo venir a predicar. Tú tienes que cumplir porque estás en el calendario y no me importa, ¿verdad? Tú cumples. El lado competitivo de este perfil puede conducir a este tipo de personas a ver en todos lados problemas, probablemente desafíos y confrontaciones. Es decir, siempre ven la parte negativa de las cosas, siempre están viendo que las cosas no se hacen. Es decir, son los famosos criticones o que siempre están viendo las cosas del lado oscuro. Las demás personas algunas veces encuentran difícil romper esta naturaleza, esta natural coraza de sospecha y escepticismo. Son personas muy escépticas que piensan que las cosas no funcionan. Vamos a ver las habilidades comunes. Ya hemos visto que un individuo dominante tiene cualidades de comando y liderazgo. Es de destacarse que de todos modos, sus habilidades se basan en su naturaleza directamente demandante y que se desenvolverán mejor en situaciones formales, rígidas o de conflicto. Es decir, son personas, perdón por la interrupción, que trabajan desde el conflicto. Ahorita voy a explicar ahorita esto antes de seguir leyendo, más que en aquellas donde se requiera un trato más cercano o personal. Miren, desafortunadamente dejen quitar el anclaje para verles más. Ahí estoy en, viéndoles. Miren, la mayoría que ejercemos la pastoral tenemos estos rasgos de dominar, porque confundimos la autoridad con el autoritarismo. Ya hemos discutido esto. Y el gran problema es que no vemos los sentimientos de las otras personas. Simplemente vemos que fallaron, que están en esta situación y salen por ahí heridos y lastimados, ¿no? Heridos y contusos. Ya les conté la anécdota del pastor que nos contó cómo se había roto su jarrita de vidrio cortado y el hermano diácono le dice, ¿cuánto vale el corazón lastimado de mi hermano?
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta situación porque somos muy propensos desde la pastoral, desde el liderazgo, desde un puesto de autoridad, entre muchas otras cosas que debemos estudiar con calma. Por eso es importante hacer altos y reflexiones en este curso que estamos viendo de la formación del carácter del líder. Porque el que yo sea maestro, que yo ejerza la pastoral en la comunidad donde estoy, no significa que tenga un carácter ya bien formado. Habrá cosas que tengo que manejar. Yo mismo en esta semana eh, me encontré con la necesidad, y lo confieso delante de ustedes, de contestarle a una persona de nuestras congregantes porque estaba diciendo una mentira que se repite en redes sociales. No estaba defendiendo a ningún poder político, no lo estaba haciendo. Estaba molesto porque repiten mentiras que la gente repite. Y entonces me salió lo Vega y le contesté con autoritarismo, no con autoridad, no le, no pensé, sino aquí me subí a mi alto de, ¿verdad? Y desde la razón y desde mi extroversión le dije, no, estás mal por eso y por eso. Entonces fue grosero de mi parte porque tenemos que tener cuidado, porque lastimamos a las personas si les hablamos. Ahora, no se trata de ser peritas en dulce, ¿no? La autoridad requiere, a veces requiere firmeza, requiere una actitud de, de mano dura, sí es cierto, pero debemos estar cuidando que no sea desde nuestro yo, desde nuestro alto de que trabajamos en eso. El alto de, sigo leyendo la última frase que me falta, dice el alto de, es un competente y seguro tomador de decisiones, y está entrecomillado, capaz de llegar a una conclusión rápidamente a partir de un mínimo de información y actuar consecuentemente. Es decir, una persona que tiene razón, que maneja la razón y que maneja ser extrovertido, tiene algo que en las materias de estudio se llama capacidad de análisis y de síntesis. Es decir, rápidamente mete en un solo paquete todo y da una solución, ¿verdad? Es una persona funcionalmente capaz de resolver problemas. Ellos están bien ajustados a situaciones que otros encontrarían como generadoras de estrés, palabra americana. Ellos, es más, muchos de ellos se manejan desde el estrés, buscan el estrés para estar a gusto, ¿verdad? Buscan situaciones complicadas para estar a gusto. También su búsqueda de reto y desafío y el modo como disfrutan del éxito cuando luchan contra las probabilidades los hace especialmente aptos para este tipo de acontecimientos. Son personas que están buscando las situaciones complejas de la vida para sentirse a gusto. Factores de motivación en cada uno de los diferentes letras, vamos a ver todos estos rangos y los factores de motivación, dice individuos con alto D, se sienten que están en control de la situación y buscan oportunidades para reforzar y enfatizar su poder personal. Ellos miden su progreso en la vida por el logro y el éxito y necesitan mantenerse despiertos para identificar las oportunidades. Siento impacientes y directos. Ellos rechazan situaciones en las que son incapaces para resolver directamente por sí mismos. Es lo que les decía. Cuando viene una situación que está fuera de su alcance, se ponen a ordenar. Eh, la dependencia de otras personas es una anatema, quiere decir una herejía, algo que no está dentro de su cabeza para este tipo de personas. Ellos encuentran estas situaciones como extremadamente frustrantes y pueden conducirlos a una relación salvaje e impulsiva para intentar aliviar la presión. Es decir, cuando estas personas
se sienten que no son importantes, que no tienen el control, pues hacen locuras y hacen tonterías y hay que tener cuidado que no caigamos en esto. Ya les platiqué cómo caemos fácilmente sin darnos cuenta. Y ya por último vamos a ver que hay unos subrangos, es decir, los subrangos, es decir, como más abajito, como más en medio, como que se mezcla lo racional con lo irracional, como que se mezcla los sentimientos con la razón, como que se mezcla el ser extrovertido con ser introvertido y de repente ahí resulta que tienen rasgos como eficiencia, automotivación, independencia. Es decir, aquí el nombre del juego, antes de pasar a lo siguiente, se trata de tener control sobre las cosas y no irnos a los extremos, sino tener control. Darnos cuenta si estamos con estos rasgos característicos de ser muy extrovertidos y muy racionales, darnos cuenta. Porque fíjense bien el pasaje y les mandé un versículo y voy a leer nada más un pedazo de esta lectura interesantísima que yo considero que debemos hacer frecuentemente para nosotros, para nuestra comunidad de fe, es Efesios 5 y 6. No voy a leer todo el capítulo porque los dos capítulos sería una lectura extensa, pero realmente es prácticamente eh, todo esto lo que nos habla de muchas de las relaciones que tenemos como iglesia y empieza Efesios 6, leo en la Casio de Reina 60, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Brinco toda esta lectura que debemos seguir, que es cómo no debemos ser y cómo sí debemos ser, y cuál es la relación entre esposos, esposas, padres, hijos, y todo este aspecto tan importante, donde dice, someteos, versículo 21, unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, capítulo 6. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, para no ser alta de y ser enojones y berrinchudos toda la vida. El Evangelio es el Evangelio de la paz, el Evangelio conciliador. Dios nos hace seres humanos en el centro de este círculo del DISC, del DISC. Y este centro es lo mejor de todas estas formas de ser. Por eso tenemos que analizarnos para no irnos ni a un lado de otro.
ciertamente tenemos estos rasgos. Eh, Hermano Juan, ¿puede ayudarme con la letra B por ahí? Ya la lectura de esto me gastó un poquito y me lee uno, dos, tres, cuatro parrafitos, está chiquito, donde termina la página 18. Ok. Usted me dice dónde paro, por favor. Al final de la 18, hermano, pero yo te digo con gusto. Ok. Influyentes, uno. Influencia o simplemente I es el siguiente factor DIS en el gráfico. Influencia está asociada a un individuo radiante, amigable, con personalidad extrovertida, cálido y abierto con otra gente. Disfruta estar en compañía de otros, demuestra interés y compromiso en cuestiones de grupo o sociales. Influencia es muy comunicador. Las personalidades que obtienen un alto valor en la I, llamadas alta I, generalmente poseen muy bien desarrolladas las habilidades sociales y una especie de urgencia para encontrar otras personas y charlar con ellas. El estilo comunicativo y seguro en el ambiente social de este perfil tiende a ser balanceado por una impulsividad y en algunos casos una cierta irracionalidad en el abordaje a la vida, la urgencia de relacionarse e impresionar a los que le rodean. Puede llevarlos a actuar de un modo que otras personalidades menos orientadas a lo social puedan encontrar difícil de comprender. Lo más difícil para ahí es aceptar el rechazo. Ellos necesitan interactuar positivamente con aquellos que lo rodean y su estilo abierto y amigable les permite mantener ese tipo de relaciones. La naturaleza socialmente activa de una personalidad I es generalmente un importante factor para atraer e intrigar a otras personalidades menos sociables. Por su naturaleza, alta I son extremadamente confiados e ingenuos. Sus deseos de ser abiertos con los demás puede en algunas ocasiones llevarlos a revelar información o expresar sentimientos que otros tipos de personalidades más controladas preferirían mantener en reserva. Por esta razón, son vistos en algunas oportunidades como faltos de tacto, pero también es cierto que su habilidad comunicativa les permite superar cualquier situación difícil generada por su falta de tacto o diplomacia. Sí, gracias, pastor. Gracias. Y antes de pasar al siguiente párrafo, en la siguiente página, vamos a ver para ubicarnos, quiero que nos ubiquemos en el planito que les enseñé hace rato, porque vean, el alto D está a la derecha y arriba, ¿verdad? A la derecha y arriba. Mientras este, dejen ponerlo en pantalla, permítanme un segundo, está sencillo, pero no tan sencillo. Lo había dejado. Vean ustedes aquí, voy a mostrarlo. Vean ustedes aquí, ahora sí ya lo vemos. Estamos ahora en la parte también derecha del extrovertido, es decir, el que es habladorcillo, que habla mucho, pero no está hacia lo racional. Lo que nos leyó el pastor Juan tiene que ver con rasgos de una persona más sociable, ¿ajá? Y es una persona que está hacia la parte emocional. Esta parte es buena, ¿verdad? Porque tiene a ser sociable. ¿Qué quiere decir sociable? ¿Se acuerdan que el de arriba, él lo hacía solo todo? El que está en la letra I, que le llamamos influencia, tiende a influenciar a las demás personas de forma positiva. Pasamos a la siguiente página, por favor, y vean ustedes cómo esto se afirma en lo siguiente que vamos a leer. Ya ahí terminamos con la parte que dice, Pastor Juan terminó con la parte que dice,
tacto y diplomacia, es decir, es una persona que es sociable. Y vemos esto en esta conclusión que dice, influencia es el factor de comunicación. Un perfil que demuestra alta influencia sin que el otro alto factor balancee su curva está muy ligado a estilos de personalidades con un fácil y fluyente comunicación con los demás. Es decir, es una persona que es sociable, lo decíamos, es sociable. Este perfil describe a una persona segura, extrovertida y social, que valora el contacto con otras personas y desarrolla relaciones positivas con otros. Esto es lo que llamaría yo en las gentes que trabajo una pastoral social, una pastoral de cuerpo de Cristo, una pastoral donde todos se sienten integrados. No hay un mandamás que dice las cosas. Hay un grupo de personas que trabajan con un mismo esfuerzo. Lo mismo, este tipo de personas hacen familias muy sólidas que son capaces de enfrentar eh, las situaciones desde la unidad. Fíjense cómo se relaciona con los demás. La relación con los otros es la que este perfil hace mejor. Ellos son abiertos a otras personas y seguros de sus habilidades sociales, permitiéndoles interactuar positivamente en casi todas las situaciones por su fuerte y evidente seguridad, acompañada de su genuino interés por las ideas y sentimientos de las demás personas. Generalmente son percibidas como personas encantadoras por las demás personas. Son, vamos a decir, buena ondita, como dicen ahora los chavos. Son buenas personas. Son personas agradables, caen bien, normalmente están en esta situación, pero vamos a ver algunas situaciones problemáticas. Habilidades comunes. Sus mayores habilidades se encuentran en el área de la comunicación. Ellos son fuertes comunicadores. Cuentan con asertividad, igual que el de arriba, y el empuje necesario para lograr objetivos. Es decir, también son personas que tienen y logran metas, pero también tienen las cualidades intuitivas necesarias para comprender las perspectivas de los demás y también adaptarse, perdón, y también adaptarse a nuevas situaciones. Ya quité la lectura, díganme si no leía ahí bien, pero lo dije casi porque debe decir así. Es decir, son adaptables a nuevas situaciones. ¿Por qué? Porque tienen la sensibilidad de escuchar al otro. Ujú. Mientras que el alto D, ¿recuerdan ustedes qué hacía? Me venían con un proyecto y decían, no, esto no está bien porque yo soy el único que decido aquí. El que está aquí en esta letra I del DISC está en una situación de entender al otro y de escuchar al otro. Es más, puede aceptar las ideas del otro. ¿Mm? No cae en puntos necios ni en puntos inamovibles, sino está dispuesto a aceptar las ideas del otro. Por eso es una persona sociable, porque está dispuesto a esto. Los dejo de ver un segundito porque vamos a subir mi texto, pero si hay alguien que quiera hacer pregunta, interrumpir, vamos a ver. Factores de motivación. Los individuos alto ahí son motivados por las relaciones con los demás. Específicamente, ellos necesitan sentirse aceptados y reaccionan mal si perciben que son rechazados o no son aprobados. El elogio y la aprobación los impresiona fuertemente y ellos en alguna oportunidad llegan muy lejos con tal de alcanzar este tipo de respuesta de gente, de respuesta de la gente, respuestas de la gente. Para este tipo de personas es esencialmente importante la opinión y reacción de sus amigos cercanos. Cuando un alto I desarrolla una estrecha relación con alguien, esa persona forma parte de su grupo de influencia. Sus acciones son generalmente orientadas para desarrollar y extender las relaciones con su grupo, inclusive para extenderlas a personas extrañas a su círculo. Este factor alto I
por su capacidad de respuesta impulsiva, puede convertirse en imprevisible en algunas ocasiones. No sabemos cómo responde porque puede ser muy imprevisible. Dejen bajar para verlos y fíjense ustedes algo muy interesante. Si usted en algún momento está dando consejería a una pareja y descubre rasgos de autoritarismo en el hombre o la mujer, esto no tiene que ver, el autoritarismo no tiene que ver con género, ¿verdad? Y descubre una persona que es también extrovertido, pero está más hacia los sentimientos, es decir, escucha más a las personas, va a ser muy difícil que se acoplen si no cambian su actitud. Es decir, dos personas como el alto D y el alto I chocarían inmediatamente, ¿se dan cuenta? Ahora, si nosotros estamos hablando de un equipo de trabajo en la iglesia y encontramos dos personas con estas características, pues es mejor no ponerlas juntas porque van a chocar. ¿Se entiende esta parte? ¿Para qué nos sirve este? Ahora, si yo soy una persona alto y mi copastor, mi compañero de camino es el otro, pues voy a tener problemas y no vamos a caminar juntos mucho tiempo. ¿Y esto es malo, es pecado? No. ¿Recuerdan ustedes el famoso primer viaje misionero de Pablo? Dijeron, tuvieron una disputa y utiliza Lucas la palabra, la traducida así por Casio de Reina, no pequeña. ¿Qué es una disputa no pequeña? Pues fuerte, dura, ¿verdad? Por causa de Marcos, de Juan Marcos, ¿verdad? Y esta discusión separó totalmente a Pablo y a Bernabé en el trabajo misionero. Su segundo compañero sería Silas. De esta manera podemos entender, y no estoy diciendo que ellos tuvieran alguno de estos rasgos del círculo, no lo podemos saber, no lo alcanzamos a ver, aunque podíamos perfilar el carácter de Pablo de alguna manera, ¿verdad? Porque no era ninguna perita en dulce, era fuerte, dice, cuando vino Pedro a mí, lo resistí cara a cara porque era de condenar, no se andaba por las ramas, decía las cosas como eran, y posiblemente Bernabé, no sabemos, en su tierra, en Chipre, el que llevaba el dinero, posiblemente Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos estaba financiando el viaje y se sentía como con la capacidad de decidir, de tomar decisiones y llega un momento que tienen un problema. Entonces, en el ministerio a veces podemos tener caminos separados. No es pecado esta situación. Es a veces fácil. Me voy a arriesgar un poco más, aunque tarde un poco de tiempo. eh, Me voy a arriesgar un poco más. Hay veces que tenemos que dar consejería a parejas que están engarzadas en un pleito muy fuerte y muchas veces ya no es sostenible. No estoy diciendo que recomendemos divorciarse, ya la situación no es sostenible. ¿Qué es una situación no sostenible? Quiero ser muy claro en eso. No estoy a favor del divorcio. Las cosas se deben arreglar, pero si la vida de la persona está en riesgo, es mejor hacer un alto y una pausa porque es peligroso que esté en esa situación de riesgo. Porque son personas, los altos de muy impulsivas y pueden causar un problema con una persona que está ahí y que esté en la misma situación. Fíjense bien, en la misma situación tenemos que valorar. No es una persona que se va a someter y se va a agachar. Va a ser una persona que si le avienta una pedrada, le regresa otra pedrada. Y estamos hablando de cristianos. Ahora, si no son cristianos, pues, con mucha mayor razón. Entonces, tenemos que decir, mejor vamos a cortar por lo sano en este momento por un tiempo mientras empezamos a sanar sus vidas y sus corazones para que puedan vivir, como dice la palabra, en el Evangelio de la paz. Para rehacer, el Señor puede hacer milagros y rehacer nuestras mentes y dejar nuestro egoísmo, pensar en conceptos
del reinado de Dios en nuestra vida. El reinado de Dios en nuestra vida hará conceptos diferentes de nuestras relaciones personales. Estoy arriesgando mucho con lo que le estoy diciendo porque es un tema ciertamente complicado, el tema del divorcio. Pero la realidad no sobrepasa y luego decimos, no estamos a favor del divorcio. Y cuando vemos la situación tan grave en la cual dejamos a algunas personas que al final se divorcian, eso es lo más triste. Decimos, ¿por qué no dimos un buen consejo para tratar de arreglar las cosas? No de que se divorcien, tratar de arreglar las cosas con las dos fuerzas que jalan una contra otra. ¿Se entiende esto? ¿Quedan claros o hay dudas al respecto? ¿Verdad? Quiero ser bien claro en esto. No estoy a favor del divorcio. Estoy a favor de que se arreglen las cosas, pero hay que tener cuidado cómo se arreglan. Imagínense lo que el dicho de mi abuela que decía, es como meter en un costal perros y gatos. El resultado va a ser arañas, mordidas y problemas. Entonces, mejor pongamos a los perros en un lugar, a los gatos en otro lugar y tratemos de que los perros sean menos perros y los gatos sean menos gatos y tratemos de ver si hay un avance en esto y lograr una cristiana, cristiana solución. Y naturalmente el Espíritu Santo abrirá puertas para esto. Habilidades comunes, ¿sí me quedé ahí, pastores? Sí, bueno, ahí la... ¿Cómo andas, pastor Samuel, para ayudarme con estos dos parrafitos seguidos? ¿Tienes el manual ahí o andas? ¿No? Ok. Entonces me ayudas, pastor Juan, por favor. Habilidades comunes. Sus mayores habilidades se encuentran en el área de las comunicaciones. Ellos son fuertes comunicadores, cuentan con asertividad y el empuje necesario para lograr objetivos, pero también tienen las cualidades intuitivas necesarias para comprender las perspectivas de los demás y también adaptarse a nuevas situaciones. Adelante con el siguiente párrafo, que lo vamos a unir. Factores de motivación. Los individuos alta I son motivados por las relaciones con los demás. Específicamente, ellos necesitan sentirse aceptados y reaccionan mal si perciben que son rechazados o no son aprobados. El elogio y la aprobación los impresiona fuertemente y ellos en algunas oportunidades llegan muy lejos con tal de alcanzar este tipo de respuestas de la gente. Para ese tipo de personas es especialmente importante la opinión y reacción de sus amigos cercanos. Cuando un alto I desarrolla una estrecha relación con alguien, esa persona forma parte de su grupo de influencia. Sus acciones son generalmente orientadas para desarrollar y extender las relaciones con su grupo, exclusive para extenderlas a personas extrañas a su círculo. Este factor alta I, por su capacidad de respuesta impulsiva, puede convertirlos en imprescindibles en algunas ocasiones. Así es decir, también pueden hacer cosas que no están dentro de su control, que no pueden ser controladas, pero fíjense bien algo importante, este tipo de personas, el alto I, quiere decir que es racional, digo que no es racional, que es emocional, perdón, es emocional, está hacia abajo, pero lo que quería decir es una persona extrovertida, es fácilmente adaptable a la situación y hace grupos que pueden caminar en diferentes direcciones. Esto es importante. Y puede tomar decisiones impredecibles, ¿verdad? Es decir, no es una persona cuadrada, es una persona que está siempre dispuesta y si se va hacia el centro, como dijimos, como leímos que debíamos hacerlo, es decir, cada vez ser menos esto, pues sus rasgos son amigable, hay mucho entusiasmo y hay autoconfianza. Es decir, vean ustedes, si tuviéramos más hacia el centro, lo que tuvimos en el alto D y en el alto I, pues serían cosas positivas, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ver y trabajar con las personas. Bien. Eh,
Tenemos la siguiente, que es la letra, deberíamos avanzar hasta la letra, una parte de esto, para luego ver la otra parte. Y vean ustedes cómo esta letra es estable, pero sin la E, porque la palabra en inglés es estable, se dice así, se escribe así como está ahí, que es student. Y este student estable, una persona estable, es una persona que está del otro lado, es decir, está del lado que es hacia adentro. Dijimos que era introvertida. Entonces, como el círculo va para ese lado que estuvimos viendo, recuerdan ustedes que es, va caminando hacia el otro lado, ese disco es color verde, el I era amarillo, no lo dije, dije que les iba a decir, pero no lo dije, es verde y tiene estabilidad. Ujú. Otros autores utilizan la palabra no inglesa en español, sino la palabra no estabilidad, sino status. Status es la palabra latina que significa estable. Por eso viene, y en el manual va a venir más abajo, la palabra status quo, que es una palabra latina que dice nada se mueve. Es una palabra, la palabra latina status significa estable, que tiene estabilidad. Entonces es la letra S y vamos a ver qué es el tercer factor. Es verde, pero ahora está hacia el lado emocional, hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora son los introvertidos. Vamos a caminar un poquito sobre esto y vamos a dejar para la siguiente clase porque se pone interesante poder compartir los diferentes colores, ¿verdad? Y el color que vamos tomando en nuestras posibilidades de vida va a tener que ver con la decisión que nosotros tomamos. Vamos entonces a entrar en este primer párrafo. Vean ustedes, para terminar ahí en la página 19, dice, es el tercer factor del, de personalidad del DISC. Las personalidades que cuentan con el alto S, ¿verdad? Es decir, estables, tienen una aproximación a la vida medida y estable. Es decir, nada pasa, ¿verdad? Es más, son de esas personas que parece que no les corre el tiempo ni les corre la vida. Puede estar quemándose la casa y son tan tranquilos. Ellas son pacientes, no exigentes, no demandantes, generalmente muestran simpatía y lealtad a las personas que las rodean. Vean, en las parejas, es lo que les iba a hablar, en las parejas normalmente se dan estos polos. Naturalmente yo pienso que Dios nos prepara para ser así en pareja. ¿Mm? Tenemos el alto D contra el alto S. ¿Sí? El que es, quiere mandar todo el otro que sí, mi amor, lo que tú digas. Para donde tú quieras ir, allá va. También cuando busquemos trabajos en la iglesia, debemos buscar esta compatibilidad con las gentes que trabajan. Ver que no choquemos entre nosotros, porque los choques pues causan heridas. Eh, están ahí estabilidad se corresponden con el tipo de personalidad planificador. Son de las personas que todo lo tenemos en agenda, ¿verdad? Y todo lo vamos planeando. Y si pasa el jueves y no he preparado la clase, no me angustio ni me preocupo, pero siento que algo me faltó en la vida, ¿verdad? Entonces ahí estoy y pues inconscientemente lo hago todas las veces en el mismo lugar, es decir, somos planificadores. A pesar de esto, hay una gran cantidad de fortalezas ligadas con el factor S. Las fortalezas. Aparentemente es un tipo que no le pasa la vida, que no tiene la exigencia del que es dominante, pero tiene muchas fortalezas. Las personas de este tipo son pacientes, compasivas, receptivas, con una real con un real interés en los problemas y sentimientos de los demás, porque acuérdense que aunque es introvertido, está hacia abajo, hacia el lado de los sentimientos. Por eso tenemos que estar revisando constantemente nuestro dibujo que tenemos ahí en nuestro grupo del celular. Este es el tipo de personas
que son personas que están constantemente pensando en los demás y particularmente son capaces de cubrir con eficiencia roles de soporte. ¿Qué es esto de los roles de soporte? Todas las relaciones y todos los cuerpos tienen unos ligamentos que nos permiten funcionar. Si yo no tuviera este ligamento, ¿verdad? Esta parte de aquí que es un ligamento, yo no podría mover así mi mano, ni podría tomar mi cafecito y tomar mi cafecito. Se me caería porque aquí quedaría. ¿Han ustedes visto personas con artritis que no pueden doblar la mano? A veces me pasa a mí, es más, me truenan a mí un poquito, ¿no? Entonces, uy, se queda uno engarruñado. Eso es por falta de ligamentos. Las personas que tienen esta habilidad, estatus, luego vamos a ver las cosas malas también, son personas que tienen la capacidad de ligar diferentes circunstancias para que funcione. En la iglesia del Señor es muy importante y en las comunidades de fe es muy importante tener personas que tengan esta estabilidad. Es decir, esta estabilidad es una persona generalmente se llega no solamente por carácter, sino por experiencia. Esto es maravilloso. Dice la palabra que debemos estar aprendiendo y constantemente caminando como el camino del justo es como la luz de la aurora hasta que el día desperta. Debemos llegar a una estabilidad donde podamos estar en una situación donde podamos ser puentes entre las demás personas y ser eficientes roles de soporte. Que no importa lo que esté pasando, lo vamos a ver más adelante, generalmente son negociadores, son gente que está ahí trabajando. Ellos también tienen un estilo perseverante, si no dejan las cosas a la mitad, con poder de concentración en que les permite trabajar con estabilidad durante una tarea. No se disparan como el que es agresivo, que de repente está haciendo algo, pasa la mosca, ya se enojó, empezó a matar con el matamoscas, a decir groserías y se le olvidó lo que estaba haciendo. Esta persona pasa la mosca, la deja pasar porque está concentrado en lo que está haciendo y va a terminar primero lo que está haciendo, va a dejar que se pare la mosca, va a tomar el matamosca, se va a parar con cuidado junto a la mosca y la va a matar. Es una metáfora porque es lo que a veces hacemos en las iglesias. A veces en las iglesias vemos que hay algo que pasa en la iglesia, cualquier cosa que no se levantó la ofrenda, que no se dio bien la Santa Cena, y el que está en el alta de, lo que hace es corre y quiere mover la charola. El otro se espera y dice, calma hermanos, ahorita lo arreglamos, la próxima vez no va a pasar, estamos en esta situación. ¿De acuerdísimo? Entonces tenemos que estar ahí muy atentos a esta situación del establo, del estatus, tener el estatus, la tranquilidad de estar con la mesura suficiente para trabajar. Eh, y dice, y seguimos para terminar esta página, vamos a pasar un poquito a los renglones de abajo de ellos. Ellos también tienen un estilo perseverante, con poder de convertirse, de concentrarse con poder de concentración que les permite trabajar con estabilidad durante la tarea. Eso ya lo hemos leído. Mientras otros, pasamos a la página 20, perfiles podrían aburrirse o distraerse. El alto S continúa su trabajo hasta que lo haya terminado. Y dice, el alto S es una personalidad resistente al cambio, preferiría desempeñarse dentro de un ambiente previsible y constante. ¿Qué quiere decir que es resistente al cambio? Que cualquier cosa que le muevan se va a molestar, por eso se llama status quo. Ahorita lo vamos a ver, creo que no alcanzamos a leerlo hoy, pero ese status quo es que nada se cambie, que nada se cambie. Fíjense, nosotros vivimos en una sociedad jalisciense
donde es bien difícil el evangelio. ¿Saben por qué es difícil? No porque no quieran escuchar la palabra, no porque no prediquemos la palabra con eficiencia, sino porque las personas aquí en Jalisco han comprado en la misma tiendita que compraban desde sus tatarabuelos y no cambian, no hacen las cosas diferentes, siguen haciendo las mismas cosas, es decir, están por el status quo, el establecimiento de las cosas sin que cambien. No es fácil que estas personas cambien. Ellos tienen un estilo intrínsecamente, es decir, dentro de ellos pasivo, y trabajan mejor cuando reciben instrucciones claras y un buen nivel de apoyo. No tienen iniciativa propia. Por esta razón, ellos evitan el conflicto de la confrontación si fuera posible. Ellos más bien buscan adoptar el rol de pacificadores si se presenta una disputa. Son los que, pues, no, cálmate, mira, como les decía hace rato en el ejemplo de la cena del Señor, que salió mal. Ellos dicen, no, mira, no vamos a meternos a discutir ahorita, no regañes al hermano, ahorita lo arreglamos, vamos a pensar bien las cosas. Es decir, están hacia adentro y están hacia los sentimientos, ¿verdad? Estabilidad es el factor de la paciencia. Calma, ya estoy viendo Virolo, dice, estabilidad es el factor de la paciencia, calma y apertura gentil. Ellos son generalmente amigables y de corazón cálido, muestran sensibilidad por otros puntos de vista y valoran la relación positiva con los demás. Antes del punto y seguido, fíjense cómo esta persona valora lo que las otras personas hablan y dicen. Esto es muy importante y esto es parte de un trabajo de la pastoral. La pastoral no es andar regañando gente, la pastoral es estar atentos para valorar a las otras personas. Ellos son, perdón, ellos son extrovertidos por naturaleza y confían en que otras personas más asertivas tomen la iniciativa. Ellos simplemente son extrovertidos, son metidos y dicen, pues yo no voy, ahí mando al hermano fulano, al hermano sultano que tome las decisiones. Hasta aquí ponemos rayita en la página, dijimos 20, y tomaremos nuestra clase siguiente con estos colores que esperamos que sí los tengamos para irlos viendo en pantalla cuando esté hablando de ellos, porque son colores que vamos a ver cómo tienen relación. Vimos ya el rojo, el amarillo y partecitas del verde, y vamos a tratar de combinar los colores a ver qué color nos dan. Estos colores son interesantes. Yo trabajo con colores y estos colores tienen mucho significado en nuestra vida y hacen una iglesia y un colorido muy especial. Bien, dudas, preguntas hasta aquí.